Bueno, es viernes y vamos a continuar informando sobre el coronavirus con el criterio de escuchar a los que saben, no politizar este tema y que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos orienten y manejen toda la política, la acción que se tiene que seguir llevando a cabo, porque no estamos comenzando, para la atención de este virus. Esto es muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública, porque se cae mucha desinformación. Opinan, todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Entonces, todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Esa es la recomendación que estamos haciendo a toda la población, que nos informemos, que se tenga confianza en los especialistas, que no solo son de lo mejor del mundo en estos temas, sino que son gentes honestas, con ética, incapaces de mentir. Por eso vamos a seguir informando en las mañanas, bueno, hasta hoy, pero eso sí, en la tarde, noche, a las 7, hoy, mañana, el domingo, ¿sí? Lunes, quizá no en la mañana, si hace falta, sí, el lunes en la mañana, cuando sea necesario informar más y aclarar, ¿sí? Y salirle al paso a rumores. Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, alteración de información. Ayer que fui a Sonora me encontré en el avión un señor que me mostró: usted está diciendo esto, y fue algo que dije hace como una semana. Sí, lo convirtieron como información de ayer. Una falta de ética, ¿no? De profesionalismo. ¿Quiénes son? Pues los conservadores, los que estaban acostumbrados a robar o vivían del erario, algunos medios, periodistas, columnistas, y están molestos. Ya que se serenen, o sea, además, ¿qué ganan con estarse enojando y
con esas campañas si nosotros no vamos a cambiar? O sea, ya está demostrado que somos muy perseverantes. ¿Ustedes creen que yo voy a dar un paso atrás en el combate a la corrupción? Ni para tomar impulso. Y que sean menos ridículos, con todo respeto. Vamos entonces a escuchar al doctor López-Gatell. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Continuamos solo con algunos detalles de lo que ayer platicábamos sobre el coronavirus. Y justamente, como dice el presidente, en los últimos 2 días nos ha llamado la atención este fenómeno de desinformación. Y nos llama la atención porque la desinformación, sabemos, está plenamente estudiado, que puede ser parte, por un lado, del miedo. Como dijimos hace unos pocos días que trajimos a la doctora Lorena Rodríguez Bores, especialista en salud pública mental, que explicó cómo el fenómeno de miedo se produce de manera natural en los seres humanos y en la sociedad, pero se empieza a amplificar por contagio, literalmente, no es una metáfora. Literalmente el miedo se contagia y también es un reto de salud pública el lograr mantener la calma sin perder la atención y sin perder la ocupación de responder ante un fenómeno que ciertamente es importante y con el que debemos mantener atención, conocimiento, información clara y responder. La sociedad puede y debe responder para cuidarse a sí mismo cada persona, cuidar a sus cercanos, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. Entonces, volvemos a abrir este comentario con esta idea: de nada sirve el miedo, de nada sirve el pánico, pero es una reacción natural. Entonces, tenemos que bajarle al miedo para situarnos en la realidad, saber que es un fenómeno, una epidemia, que tenemos que estar atentos para hacer las medidas de salud pública, las medidas de prevención y control adecuadas, ni de más ni de menos. Ahora, en este tema del pánico, también lo que notamos en las últimas 2 días, en especial ayer, y es parte de lo que monitorea nuestra unidad de inteligencia epidemiológica, es la propagación de rumores. Y la propagación de rumores es un fenómeno que puede amplificarse por una respuesta social de miedo, pero también puede ser inducido por desinformación dirigida. Y esto lo digo porque a veces es difícil distinguir la legítima preocupación de personas que tienen responsabilidades, por ejemplo, directivos o jefes de instituciones estratégicas, instituciones importantes, por ejemplo, las universidades, las instituciones de educación superior, puede haber un legítimo interés de contribuir a la prevención. Y tenemos expertos en las universidades, colegas muy apreciados por nosotros, que ayer nos estuvieron llamando para decirnos: tenemos la impresión de que no se está haciendo suficiente en diagnóstico, no se está detectando los suficientes casos. Yo quisiera explicar para ellos, aunque ayer lo hablamos, pero también para todos ustedes y para la ciudadanía, cuáles son los elementos técnicos de la vigilancia que nos permiten decir con razonable certidumbre y confianza que sí estamos monitoreando por 6 mecanismos diferentes la distribución del virus. Y también disipar una idea que ayer se estuvo propagando, de hecho desde anteayer, y nos llamó la atención que se estuvo propagando no solo en México, sino en otros países, concretamente en Estados Unidos, en grandes cadenas de noticias, la idea de que México oculta los casos o miente o no se está dando cuenta y tiene 12 casos, hoy ya vamos a informar que 15, y en cambio Estados Unidos hasta ayer tenía 696 casos. Vamos a explicar en términos técnicos cómo debe interpretarse esto y cuál es la razón. La razón no es ningún misterio, lo van a ver incluso gráficamente. Ahora, entre esta lista de desinformación, para que vean ustedes el tipo de desinformación, cómo no es casual,
insisto en distinguir la legítima inquietud que surge del miedo con buena intención, pero la desinformación que no es accidental. Ayer detectamos 2 oficios apócrifos que se les atribuían a los gobernadores de Aguascalientes y de Quintana Roo, y que en uno decía que se iban a cancelar distintas actividades, en particular la Feria de San Marcos, en el caso de Aguascalientes, falso, el gobernador ratificó que era falsa la información. Y en Quintana Roo, que decía que el gobernador Carlos Joaquín llamaba al cierre de escuelas en el municipio de Benito Juárez, falso también. También tuvimos saturación de nuestro servicio de atención telefónica, el número 800, y esto fue derivado de que circuló prolíficamente en las redes sociales una falsa nota atribuida a la Dirección General de Epidemiología que llamaba a las personas a que solamente llamaran al teléfono y esperaran que fuera alguien a tomarles una muestra para diagnóstico. Falso. Esta información, que originalmente la habíamos publicado 2 meses atrás para una situación muy específica de los viajeros que venían de China, cuando eran muy poquitos casos en el mundo, después se distorsionó y se hizo masiva con esta idea falsa de que va a ir personas a tomar muestras a domicilio. Y saturaron nuestra línea telefónica, pero después circularon efectivamente videos, me parece que es un senador, creo que de Nuevo León o algo así, que diciendo cosas que son completamente falsas, absolutamente falsas, horas más tarde, en sus redes sociales, criticaba el hecho de que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas. Es decir, la idea de hacer pruebas, la idea de que no hay una respuesta adecuada y las falsedades. Otra cosa que creo que es desafortunada, esto lo digo con absoluto respeto al poder legislativo, ambas cámaras han hecho sendos pronunciamientos, en el caso de los diputados de manera formal por parte de la Junta de Coordinación Política, en donde exhortan a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, uno, a declarar el estado de emergencia. Hemos explicado múltiples veces por qué no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria, pero además le exhortan o nos exhortan en la Secretaría de Salud a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero. Insisto en expresar mi respeto a los y las legisladores y a este poder de la Unión, pero afortunadamente lo que piden que hagamos, ya se ha venido haciendo. Entonces la respuesta va a ser muy simple, es lo que hemos venido haciendo. Y por último destaco 2 cosas. Una, estas oleadas de miedo también afectan a los altos dirigentes políticos y pueden llevar a una situación no adecuada de cancelaciones anticipadas de eventos. Hemos dicho desde el inicio que en el plan técnico de respuesta tenemos contempladas las posibles posposiciones, reducciones o cancelaciones de eventos, pero no es saludable que eso se haga sin una base técnica, porque entonces empiezan a proliferar las cancelaciones y las repercusiones no son solo las económicas y sociales que derivan de eso, sino que desgastan las intervenciones de salud pública encaminadas al distanciamiento social. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve y cuando hay que aplicarlas ya hay un desgaste económico y social que hace que no se puedan aplicar. Entonces hacemos un llamado a la calma en ese sentido, reiteramos, insistimos en que tenemos perfectamente identificado el plan técnico de que podría ser útil hacer restricciones de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada y sin que esté acoplado a la realidad epidemiológica. Tiene que hacerse cuando es adecuado. Y por eso es importante mantener el orden, la calma, la disciplina institucional y la comunicación. Y lo otro es el contexto internacional. Estados Unidos, como conocemos, hace 48 horas decretó una ampliación de lo que ya había establecido desde febrero, que es la restricción de la entrada de viajeros internacionales provenientes de sitios donde hay transmisión. Originalmente lo hizo a inicio de febrero para el caso de China y hace un par de días lo amplió a
los países europeos, excepto el Reino Unido. Un poco difícil de visualizar cuál podría ser la mecánica, en el sentido que el Reino Unido tiene una transmisión semejante a la de los otros países europeos. Pero más allá de eso, llama la atención que estas medidas extremas no son necesariamente las que se usan en varios países del mundo. Destaco Canadá, vecino de la región y vecino directo de Estados Unidos, país donde también hay una fluida relación económica y social. Canadá no está usando este tipo de medidas, como México tampoco está usando este tipo de medidas. Reino Unido ayer también expresó en palabras del primer ministro cuáles son las medidas que está implantando, y aunque hace un señalamiento donde califica de manera intensa su preocupación sobre esta epidemia, las medidas técnicas que se usan, que provienen indudablemente de las recomendaciones técnicas de su magnífica Agencia de Salud Pública, son muy parecidas a las que estamos implantando en México, algunas incluso más leves de las que tenemos en México. Por ejemplo, simplemente llama a que se mantengan en casa voluntariamente quienes tengan síntomas, esto lo dijimos ayer, no se está llamando a cierre de escuelas y se está insistiendo en la protección de los adultos mayores.